أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina bil Qasimi Muhammad wa alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. En el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con los profetas, especialmente con el profeta Muhammad y su familia purificada. Vamos a ver con la ayuda de Dios en esta clase, la número 7 de nuestro programa sobre el rol del chiismo y los chiitas en la civilización islámica. A ver, vamos a comenzar con un tema, y es que efectivamente la tragedia de Karbala, el asesinato y el martirio del Imam Hussein alayhi salam, el nieto del profeta Muhammad, aquel de quien el profeta dijera que al-Hassan y al-Hussein son los señores de los jóvenes del paraíso, son los perfumes de este mundo, son imames, se levanten o no se levanten en lucha por sus derechos o por el poder. Ellos son imames, son guías de la gente. Hussein es de mí y yo soy de Hussein, y tantas otras alusiones, en el marco también de las alusiones a Ahlul Bayt y sus derechos, la obligación de los musulmanes de amarlos, la obligación de los musulmanes de obedecerlos, y siendo ellos los referentes después del profeta para la interpretación, ejecución y guía en el Islam. Sin embargo, ¿qué pasó en Karbala? En Karbala tuvo lugar un hecho, una catástrofe, que fue la decisión del corrupto Yazid, hijo de Muawiyah, hijo de Abu Sufyan, el líder de la oposición al profeta, de intentar destruir las bases del chiismo y destruir las bases del imamato y los imames y de Ahlul Bayt, en franca oposición, tal como lo hiciera su abuelo Abu Sufyan y su abuela Hind, la comedora de hígado, la que comió el hígado de Hamza ibn Abi Talib, el tío del profeta, quien era un gran pilar del Islam, y el profeta le puso como apodo el Señor de los Mártires. Veamos que los omeyas, en franca oposición a la orden divina de amar y obedecer, la asalukum alayhi ajran, no di profeta qul la asalukum alayhi ajran, no os pido recompensa a cambio de mi misión, sino el amor a mi familia. Entonces, pero ¿acaso podemos decir que esta tragedia, que denota el curso que tomó la sociedad islámica en su conjunto, que en la persona de su, entre comillas, califa o líder, que de alguna manera usurparon el poder real que tenían los verdaderos califas, qué es lo que hizo con el Hussein, el Imam Hussein, que era realmente el califa de parte de Dios, matando a él, a sus compañeros, a su familia, a sus hijos, a su bebé, a su Ali Asghar, y tomando prisionero a las mujeres, arrastrándolas con cadenas, no respetando su velo, su cobertura islámica, su vestimenta, su honor, prácticamente matando de sed en el desierto, en Karbala, 3 días antes de dar por comienzo el ataque, la orden de ataque al campamento del Imam Hussein, quienes empezaran esa masacre. Podemos decir que esto no marca en sí una clara desviación de parte de la sociedad islámica, de modo que no podamos hablar nosotros de aspectos civilizatorios
en esta sociedad tan desviada? Dijimos ya en las clases anteriores que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, veamos la importancia que le da el Islam al conocimiento, tanto el Sagrado Corán como los hadices proféticos. Vamos a ver ahora ese tema en detalle. Esto tiene que ver con la idea y lo que promoviera Muawiyah o lo que promoviera Yazid o Marwan o Abdul Malik ibn Marwan, etcétera, todos estos califas corruptos. Lo cierto es que obviamente que no. Vamos a ver en las fuentes del Islam cómo se maneja el tema del conocimiento, de modo que podamos apreciar que este aspecto de la civilización, que son el desarrollo de las ciencias, la tecnología, la ciencia, el saber, en los diferentes campos del saber, esto que es un aspecto tan importante en el desarrollo civilizatorio, que algunos sostienen o identifican civilización con desarrollo de conocimientos. Nuestra visión no es esa. Nosotros decimos que el conocimiento, la ciencia, la sabiduría de una sociedad es un aspecto importantísimo de su carácter de civilización, pero no lo es todo. Hay otras expresiones como el arte, como las costumbres, como la forma de vivir, la organización política, la arquitectura, etcétera. Bueno, la arquitectura dentro del arte, que amplía el tema de todo lo que hace a una civilización. En general, la cultura, que incluye más aspectos y no solamente el desarrollo científico del conocimiento. Y además, cuando hablamos de desarrollo científico, tenemos que ver si es un desarrollo integral que incluye la parte espiritual del hombre y la material, o solamente la material, como vemos hoy en Occidente. Muy bien, vamos a ver algunos aspectos entonces de la importancia que tiene el conocimiento y la sabiduría. En el Sagrado Corán permanentemente hay una exhortación a la reflexión, hay una exhortación a la búsqueda del conocimiento, al conocimiento, hay una valoración del conocimiento. El Corán dice que no es lo mismo el que sabe que el que no sabe, el sabio que el ignorante, lo compara como el que ve y el que no ve. La sabiduría es luz. Claro que sabiduría en el Islam no es meramente un conocimiento de orden material o empírico, sino también y fundamentalmente un conocimiento religioso que no descarta los conocimientos de orden material y los conocimientos que tienen que ver con el mundo y el desarrollo mundano, la parte, si se quiere, material o animal del ser humano. Como desgraciadamente ocurrió en la Edad Media, y la separación profunda y de alguna manera la postura antimaterial y antimundana que después derivó en un bandaje de Occidente con el Renacimiento hacia una postura meramente mundana en rechazo de los aspectos espirituales y materiales. El Sagrado Corán, por ejemplo, en el término ilm, ciencia, sabiduría, aparece más de 80 veces nombrado en el Sagrado Corán. Como dijimos, las exhortaciones al pensamiento, a la reflexión son continuas. La palabra aql, intelecto, razón se traduce a veces. El aql es aquello, dice el dicho del profeta, el aql ma ubida bihi ar-Rahman. El aql es aquello con lo que se adora al clementísimo, al misericordiosísimo Dios. Por lo cual el aql o el intelecto en el Islam va más allá de una mera razón técnica o una razón experimental como hoy tenemos en Occidente. La razón, cuando hablamos, es más parecido a lo que decían Platón y Aristóteles y los Sócrates y los griegos en general, cuando entendían como razón también una dimensión espiritual, una dimensión mística, una dimensión intuitiva, una visión más allá de lo material, donde además ellos, los griegos, decían que era la parte más elevada del alma o del intelecto. El intelecto también, por supuesto, era aplicado a las cuestiones materiales, pero no se reducía a ello. En el Islam no aparece, en el Corán no aparece la palabra aql, el intelecto en sí, pero aparecen palabras con ese significado como qalb, el corazón, ruh, el espíritu, nafs, el alma, ulul albab. Albab es el plural del lub. Lub es también, se puede definir como el entendimiento, el conocimiento, el corazón. De modo que estas palabras son mencionadas muchas veces. La hikma, la sabiduría, es mencionada en el Corán. Dice aquel que le es dada la hikma, le es dada un gran bien. Khairun kathiran, es un gran bien, la sabiduría. Burhan también
se habla de la certeza, la certeza categórica. El Burhan a veces es logrado por un conocimiento de parte de Dios directo, como el caso de Yusuf, cuando el profeta José, cuando en el momento de quedar a solas con la esposa del faraón, Dios le da este Burhan, esta sabiduría, este conocimiento, esta certeza por la cual él no se somete al pecado en esa oportunidad y puede salir de esa prueba airoso. Prueba racional o hujja, etc. La prohibición de seguir por imitación ciega la religión, la doctrina, inclusive la adoración a Dios o el reconocimiento de Dios, es una parte fundamental del Islam. En el Islam no se acepta la creencia por imitación, como en otras religiones. Inclusive, pensemos que San Agustín decía, creo para entender. Es decir, hay cuestiones de la religión que en el cristianismo no se pueden entender, están más allá de la razón, están en contra de la razón. En el Islam no es así. Primero hay que entender para creer. Es decir, la fe es resultado de la comprensión del entendimiento y la fe que sirve y que acepta a Dios es la fundada en la razón. En el Islam la ciencia, la sabiduría, el conocimiento no está separada de la ética. En el Islam es imposible que un desarrollo tecnológico genere, por ejemplo, una bomba atómica. Esto no es un producto de la civilización del Islam. Las armas de destrucción masiva no son productos de la civilización del Islam porque están prohibidas en la Sharia o en la legislación islámica o profética en general. De modo, en cualquier contienda uno debe, en todo caso, llegado al extremo de tener que aplicar la violencia o defenderse de la agresión, uno debe y únicamente está limitado a atacar a aquellos o a defenderse de aquellos que lo atacan. E incluso el Islam sostiene que si huyen, es decir, o si obtienes poder sobre el enemigo, no te extralimites y deja a aquellos que huyen y no te metas con ancianos, mujeres, civiles, niños, no destruyas sus ciudades, sus campos, sus bienes, y toda una ética en torno a la guerra y una ética en torno a la razón, de modo que no podemos pensar en el Islam una ciencia, una tecnología desprovista de la ética. La visión del Islam es siempre una visión monoteísta, una visión integral, donde toda la realidad está integrada, como también los griegos la concebían de esa manera, a la realidad. La realidad era, y el conocimiento que conocía la realidad, de acuerdo a la jerarquía de la realidad, el conocimiento adquiría su jerarquía. Por encima de todo estaba el conocimiento de la filosofía, porque era el medio por el cual el intelecto humano, apoyado en la luz de Dios y en la guía de Dios, entendía toda la realidad del ser absoluto, del ser autosuficiente o no contingente o no necesitado. Bueno, tenemos que, dichos del profeta, veamos sobre el tema de las ciencias. En el Corán, perdón, antes de entrar a los dichos del profeta, el Corán también unifica la ciencia al tema del tahdib nafs o el tazkiyatun nafs, o lo que se llama la purificación del alma. Yuzakihim. Dice, huwa alladhi arsala rasulahum. Dice, huwa alladhi arsala rasulahum bidin el-haq. Aquel es el que ha enviado al profeta, ha hecho surgir de entre vosotros, un profeta que yatlu alayhim ayatihi wa yuzakihim wa yuallimuhum al-kitab wa al-hikma. Os enseña el libro y la sabiduría, os recita las leyes y dice primero, utiliza el término purificar el alma. Esto es lo que decíamos sobre la unión de la ética con el conocimiento. Y bueno, vamos a ver entonces las tradiciones proféticas. Dice, por ejemplo, que la tinta del sabio vale más que la sangre de los mártires. Pensemos que la sangre de un mártir es, el martirio es el grado más elevado de perfeccionamiento. Es allí donde el mártir, en árabe shahid, es testigo de la unicidad de Dios, de la existencia de Dios, de los favores de Dios, de la bendición de Dios, y es el grado más elevado, la mejor de las muertes, la del martirio, o sea, aquel que ofrenda su alma a Dios. En el himno argentino, que fue creado en un contexto cristiano, dice, o juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir. Y en todas las tradiciones, el mártir, la persona que ofrenda su vida, sacrifica su vida por un ideal, por un bien, está visto como la más respetuosa, la más elevada, la más santificada
de las muertes, sino la de aquel que muere en su cama, en su lecho, meramente sin comprometerse en una causa justa y una causa divina. Pero la tinta de los sabios es más valiosa que la sangre de los mártires. El procurar el conocimiento es obligatorio para todo musulmán y toda musulmana. Pensemos que, como decía un hermano en Colombia, decía bien él, decía que en las Naciones Unidas hoy la educación, el conocimiento es un derecho, es reconocida en las declaraciones universales de los derechos del hombre, la educación, el conocimiento como un derecho del ser humano, inalienable. El profeta en 1400 años decía algo superior a esto, decía la educación, el conocimiento, la búsqueda del conocimiento es una obligación para todo musulmán y toda musulmana. Fíjese, ahora que estamos con la cuestión de los géneros y la cuestión del reconocimiento, la igualdad de géneros y demás, y que no podemos hablar genéricamente del hombre sin decir el hombre y la mujer, y eso lo presentan como un gran adelanto en el reconocimiento de los derechos de la mujer. El profeta decía hace 1400 años, cuando él viene en una sociedad donde entierran viva a las mujeres, porque cuando nace una mujer era una deshonra, y en algunos casos extremos, por supuesto no en todos, enterraban viva a la mujer para no deshonrarse con el anuncio de que habían tenido una mujer y no un varón. Algo que hoy ocurre también, desgraciadamente, bajo otra forma. Hoy también se aborta y también se abandonan niños y niñas debido a la desintegración moral, la pérdida de la fortaleza del matrimonio, de la unión conyugal y de la familia. Y la pobreza, por supuesto. El Imam Ali dijo, si la pobreza fuera un hombre, إذا كان الفقر الرجال la mataría. La qatalahu, creo que dice. La actólogo, no sé. La mataría, es decir, hasta ese punto la pobreza está asociada también vista como algo malo para el hombre. La pobreza, por supuesto, que el hombre voluntariamente sacrifica de sus bienes, de la posibilidad de generar riqueza, o la genera la riqueza, pero la distribuye y vive de una manera simple, modesta, y hasta a veces en algún punto pobre, por el dar de sus bienes a los demás, eso obviamente tiene mucho valor y es una virtud. Pero la pobreza impuesta, la pobreza, digamos, producto de la injusticia, es un disvalor, es un antivalor y está condenada en el Islam. Bueno, tenemos también otro dicho que dice, pensar una hora vale más que 70 años de adoración, el sabio vale más que 1000 adoradores. El mirar el rostro de un sabio o la puerta de la casa de un sabio es un acto de adoración. Con este trasfondo de la importancia que le da el Islam al conocimiento, ¿qué tiene que ver lo que hagan Muawiyah y Yazid? Esto no es algo que el desarrollo de la civilización islámica no proviene de estos personajes, proviene de la riqueza y de la fortaleza que tienen las fuentes del Islam, el carácter divino y milagroso que tiene el Sagrado Corán, y los dichos y las enseñanzas proféticas, tanto en sus dichos, como dijimos, como en su sira o modo de vida, o en su taqrir, que es, digamos, el consentimiento ante la acción de un musulmán, en el que el profeta guarda silencio, y con lo cual entonces podemos deducir que esa acción no está mal o no tiene problemas y es aceptada por el profeta o por los imames. Bueno, con este antecedente entonces Ahlul Bayt fue el que expandió el conocimiento a tal punto que a Amir al-Mu'minin alayhi salam se lo llamó, el profeta lo llamó la puerta de la ciudad de la sabiduría. Yo soy la ciudad de la sabiduría y Ali es su puerta. Cuando los musulmanes se expanden en las conquistas, como vimos en clases anteriores, no solamente se van a incorporar territorios, sino que fundamentalmente se van a incorporar saberes, las ciencias, el arte, la cultura, los aspectos favorables de la cultura, aquello que el Islam rescata, aquello que el Islam acepta de las culturas, porque en las culturas humanas, en las sociedades humanas, en las civilizaciones humanas, hay aspectos que tienen que ver con la naturaleza del hombre y que son positivos. Y el Islam, que es la expresión divina de esa naturaleza creada por Dios, va a rescatar esos aspectos positivos que hay en el otro, en el no musulmán, y los va a desarrollar, los va a incorporar y los va a desarrollar. Por eso es que el fenómeno de la expansión de las conquistas en la civilización islámica va a absorber las ciencias y el conocimiento de las culturas vecinas que cayeron bajo el dominio musulmán,
y para este fin una de las tantas cosas que se van a hacer va a ser el establecimiento de Beitul Hikma o la Casa de la Sabiduría, que va a ser una institución cultural y científica abocada con el tesoro público, con el apoyo de los califas, en este caso califas abásidas, para la traducción, la incorporación de los conocimientos en idioma griego y en idioma siríaco al árabe. Y además para el desarrollo, la fomentación, para el mecenismo con respecto a los sabios y para que estos sabios, artistas y demás personalidades de la cultura puedan desarrollar sus habilidades y sus conocimientos. En este marco se va a ver un gran desarrollo, el Islam va a promover un gran desarrollo en las ciencias experimentales como la geografía, la química, la física, la astronomía, dijimos, las matemáticas, como en las ciencias, intelectuales como la matemática, la lógica, ciencias instrumentales como la gramática, la morfología, la retórica, la métrica y ciencias de carácter metafísico, como todo lo que tiene que ver con el conocimiento y la interpretación del Sagrado Corán, la recopilación y estudio de los dichos y su clasificación y su también corrección, las fuentes de esos dichos proféticos, sus transmisores, etcétera, la teología, la ética, todas estas materias de estudio tan importantes para un desarrollo de una civilización en forma equilibrada. Vamos a ver por último que todo esto que estamos hablando de conocimiento es porque reconocemos en el conocimiento y en el desarrollo del conocimiento un aspecto fundamental de la civilización islámica y cualquier civilización. Pero dijimos hace un rato que no es todo y no hay una equivalencia cuando hablamos de civilización que hablemos necesariamente o nada más que de desarrollo científico de conocimiento. Hay otros aspectos que dijimos que fundamentalmente están englobados cuando hablamos del concepto de cultura. Si bien la cultura es un aspecto fundamental de la civilización, no equivale a civilización. Cultura y civilización no son equivalentes. Todo pueblo tiene su cultura, pero no todo pueblo ha generado una civilización. Por ejemplo, hoy en día las tribus del Amazonas o tribus de Austria tienen su cultura y tienen aspectos de su cultura que hasta se puede decir son de carácter universal y que nutrirían y enriquecerían al resto de la humanidad, sin duda. Hay que estudiarlos, hay que verlos, hay que profundizar o ver a aquellos especialistas y sobre todo escuchar su sabiduría y su conocimiento. Pero hoy por hoy no conforman un movimiento civilizatorio, es decir, no han tenido hoy por hoy hasta el momento una influencia y una proyección y una trascendencia de modo de poder decir que su cultura es también una civilización por sí misma que afecte a gran parte de la humanidad. Occidente y conocimiento en Occidente de tradición judeocristiana, griega y también islámica, como vimos y vamos a ver, por la influencia que ejerció el Islam en la Edad Media, sí es una civilización. La China, bueno, en este sentido, Huntington divide el mundo en distintos bloques de civilización e introduce en forma interesante para nosotros los latinoamericanos a Latinoamérica como una civilización en sí. Apartar a Latinoamérica totalmente de Europa, circunscribir a Latinoamérica en la visión occidental europea es un error, apartarla totalmente es un error. Latinoamérica tiene ahí una tarea pendiente de amalgama entre la civilización occidental y la civilización indígena del continente. Todavía tiene mucha tarea en este sentido para poder ofrecer al mundo esa amalgama y esa sabiduría y ese carácter civilizatorio. Ojalá que con el incremento de los derechos y reivindicaciones justas y legítimas de los derechos indígenas en Latinoamérica podamos ser testigos del recupero y de la transmisión del conocimiento indígena y la amalgama con los mejores aspectos de la civilización occidental, y no tengan duda que el Islam y los musulmanes, con la ayuda de Dios, van a tener un aporte en este sentido por su visión universal y amplia en el rescate y en la valoración de los valores
humanos existentes en todas las culturas, y porque el Islam también a su vez va a eliminar el gran escollo para que esto tenga lugar, que es la falta de independencia de los países de Latinoamérica, producto del imperialismo que la azota desde el descubrimiento de América hasta nuestros días, a lo largo de diferentes ejes imperiales, como fue el de España, primero de Portugal, Holanda y Francia, e Inglaterra, y luego el de Estados Unidos de Norteamérica y Europa. Inshallah, que Dios ayude a la liberación de todos los pueblos, por el bien de Estados Unidos, por el bien de Europa, para que todos aporten lo mejor de sí a la gran civilización del ser humano en el planeta creado por Dios. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.